esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con una obra de Quevedo, de Francisco de Quevedo, que se titula Los sueños. Vamos a dividir la intervención de esta parte en dos secuencias. La primera la impartiremos hoy y la segunda parte la impartiremos en un próximo vídeo. Aquí vamos a hablar de esta obra, Los sueños de Quevedo, y vamos a insistir en una figura absolutamente fundamental de los sueños de Quevedo, que es la figura del desengaño. Quevedo escribe esta obra en los años anteriores a 1627. Finalmente la obra se publica en 1627 y recopila diferentes sueños, diferentes experiencias propias de lo que el romanticismo posteriormente denominaría literatura fantástica. Es decir, cuando el romanticismo descubre la literatura fantástica, esa literatura fantástica llevaba ya muchos años escribiéndose en España, en el siglo de oro español, y entronca naturalmente con toda una tradición muy anterior al siglo de oro español, que arranca desde mucho antes del Asno de Oro de Apuleyo y que desde luego se revitaliza enormemente en los siglos de oro hasta 1641, incluso con obras como El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara. Quiere decirse con esto que estos hallazgos que plantea el romanticismo como la literatura fantástica, la literatura maravillosa, ya están presentes con una anterioridad muy marcada, muy fuerte. Incluso el viaje al más allá, el viaje al otro mundo, el viaje al Hades, está ya presente en la Ilíada, por supuesto en la Odisea, y también en la Divina Comedia. Incluso en el propio Quijote encontramos un descenso a Cínferos, a los infiernos, en el caso de la cueva de Montesinos, entre otros viajes propios de una literatura fantástica o maravillosa, que incluso en el propio pasaje de la cueva de Montesinos resulta muy ambiguo de determinar este asunto. Sea como fuere, Francisco de Quevedo, que es probablemente junto con Cervantes el mejor escritor que ha habido en la lengua española, no tanto por la invención en el caso de Quevedo, sino en cuanto al uso del lenguaje. Quevedo nace en 1580, nace ya en lo que es la penúltima década del siglo XVI y muere en 1645, después de sobrevivir al presidio en San Marcos de León. 1580-1645 tienen las fechas a mi espalda. Aquí vamos a hablar de Los sueños, publicada en 1627, el año en el que muere Góngora, 1627, que la generación del 27 toma como referencia el aniversario de la muerte del autor del Polifemo. En esta obra de 1627, el desengaño y la experiencia del desengaño alcanza, a mi juicio, el mayor exponente que puede darse en la literatura española del siglo de oro. Mucho más alto que en la obra de Tirso titulada El mayor desengaño, que hemos comentado también en los vídeos, en las sesiones impartidas en este medio, en este canal de YouTube. Aquí vamos a hacer referencia claramente a lo que es una demostración muy potente de literatura crítica o indicativa, tal como se plantea en la crítica de la razón literaria. La crítica de la razón literaria es una obra que construye una nueva teoría de la literatura y que se desarrolla en 25 tomos. Se articula en su última edición de 2025 en 25 tomos impresos. Hasta 2025 se disponía de una edición digital actualizada respecto a lo que fue su primera edición, 2017, y ahora en 2025 se dispone de los 25 tomos impresos, de los 25 volúmenes impresos, de los cuales 4 de ellos se refieren a la literatura crítica o indicativa. Los volúmenes referidos a la literatura crítica o indicativa son 4. Son 4 tomos impresos en los que se habla precisamente de la literatura crítica o indicativa, que es uno de los estadios de la genealogía literaria. De los, insisto, 25 tomos que se compone la crítica de la razón literaria, 4 de ellos se dedican a la literatura crítica o indicativa. Uno de ellos a la literatura primitiva o dogmática, 3 a la sofisticado reconstructivista y 2 a la programática o imperativa. El caso de Los sueños de Quevedo se sitúa en 2 familias literarias muy importantes.
la literatura crítica o indicativa y la literatura sofisticada o reconstructivista. Pero domina sobre todo en ella el tono crítico por el contenido y la sofisticación y reconstrucción por la forma. Es lo mismo que le ocurre al Coloquio de los perros de Cervantes. Es una obra cuyo contenido es extraordinariamente crítico y su forma es extraordinariamente innovadora por sofisticada. Los protagonistas son dos perros que hablan y que, insisto, protagonizan una conversación que escucha un enfermo sifilítico que en su experiencia nocturna, noctívago él, oye una conversación, insisto, protagonizada por dos perros. Es un artificio insólito, extraordinario. En el caso de los sueños de Quevedo, Quevedo relata sueños que ha tenido durante la noche. Ha soñado que ha viajado a los infiernos, o ha soñado que se ha encontrado con la muerte, o ha soñado que se ha encontrado con un alguacil endemoniado, etcétera, etcétera. Entonces va relatando lo que le ocurre oníricamente en esos sueños. Curiosamente es una obra que no me consta que Freud se haya ocupado de ella. En su interpretación de los sueños no interpreta los sueños de Quevedo, que son sin duda alguna los sueños más importantes que alguien ha podido tener en la historia de la literatura occidental. Qué irónico es que alguien que haya hecho una interpretación de los sueños haya dejado fuera de la interpretación de los sueños de Quevedo. Es decir, los sueños de Quevedo eran superiores a las posibilidades interpretativas que tuvo el intérprete de los sueños por excelencia, que fue Freud. Observen ustedes lo irónico que resulta el psicoanálisis, es decir, toda una obra construida para la interpretación de los sueños y deja fuera de la interpretación los sueños de Quevedo. Es una cosa de lo más curiosa y de lo más sorprendente. Bien, el criterio fundamental que nos cita con la interpretación de esta obra de Quevedo, que es una obra muy poco conocida, porque la mayor parte de las personas que interpretan la literatura con una finalidad abierta suelen partir de la literatura contemporánea y suelen partir de la Ilustración, pero se olvidan con frecuencia, marginan enormemente de la interpretación pública de la literatura y de la interpretación no tanto académica o universitaria, pero sí de la interpretación pública y abierta de la literatura, marginan enormemente al barroco, al siglo XVII, a los siglos de oro. La gente no se atreve con frecuencia a hacer públicas las interpretaciones literarias de esta época, entre otras cosas porque consideran que tienen menos interés, cuando en realidad son las más interesantes, son las que ofrecen una mayor riqueza desde el punto de vista de la formación humanística del ser humano, y las tienen muy marginadas. Esta obra de Quevedo es una obra muy reveladora porque nos permite conocer de forma muy interesante, muy original, muy crítica, las transformaciones que el mundo posterior a Quevedo va a experimentar. Uno de los lemas, una de las divisas fundamentales de esta obra de los sueños de Quevedo es la que tengo escrita a mis espaldas. Yo te enseñaré el mundo cómo es, que tú no alcanzas a ver sino lo que parece. Este es uno de los imperativos, es una de las divisas del desengaño. Del mismo modo que Judas tiene su divisa, tal como hemos expuesto en nuestro cuento, en uno de los tres cuentos. Yo solamente he escrito tres pequeños cuentos, tres minúsculas obras literarias que se publicaron en el libro La divisa de Judas, se publican las tres. La divisa de Judas y otros cuentos democráticos escritos por el mismo Judas, así es como se titula el libro, lo tienen en Amazon. Pues bien, Judas tiene su propia divisa y el desengaño, que es un personaje alegórico que aparece en uno de los sueños de Quevedo, tiene también su propia divisa. Y esta divisa es: yo te enseñaré qué es lo que me vas a enseñar, el mundo, y cómo, el mundo como es, sin disfraces, sin hipocresías. Es decir, el mundo como es, ¿por qué? Pues porque tú no alcanzas a ver sino lo que parece. Aquí hay una dicotomía radical, una dicotomía abismal entre la realidad y la apariencia. No la realidad y el deseo, tal como la planteará Luis Cernuda en su poesía, sino la realidad y la apariencia, tal como se planteaba sobre todo en los siglos de oro españoles. Es decir, que cuando irrumpe la experiencia de la Ilustración, que es la experiencia que ha codificado el pensamiento moderno hasta la posmodernidad, agotando en sus últimas consecuencias las aportaciones de la Ilustración, esta dicotomía entre realidad y apariencia hoy se ha saldado con el voto a favor de la apariencia. Es decir, si a ustedes les convocan a un referéndum para decir realidad sí, apariencia sí, realidad no, apariencia no, es decir, ustedes tienen que votar
tienen que elegir entre la realidad y la apariencia, entre estar en la realidad o estar en la apariencia, hoy día ese referéndum lo ganaría por goleada la apariencia. ¿Por qué? Pues porque la educación que recibimos está orientada a formarnos con objeto de que prestemos atención no a la realidad, sino a la apariencia. De ahí que todo tenga que ver con la sofisticación. La sofisticación comparte el lexema de la sofística, es decir, aquello que se construye con intención de convencer con argumentos falsos, de engañar con argumentos falsos. La mentira es un enunciado que tiene como finalidad hacer caer a nuestro interlocutor en el error. Es decir, actuar verbalmente o actancialmente, operativamente, para engañar a nuestros colegas, adversarios, enemigos, amigos, llámenselo esto como quieran, llámenlo como quieran. Es decir, que entre la realidad y la apariencia, la campaña a favor de la apariencia es mayoritaria, casi unánime. La realidad no, la realidad vive en un sepulcro, vive escondida, vive oculta y velada totalmente por las apariencias. Cuando se produce el triunfo de la Ilustración fundamentalmente anglosajona, alemana, francesa, la Ilustración alemana da lugar a la filosofía idealista, la francesa da lugar a una política tremendamente idealista, democrática, hegemónica en la Revolución Francesa, y la Ilustración anglosajona da lugar sobre todo a un idealismo financiero que solo se fija en la riqueza pero que deja mucha pobreza. Esto no significa que seamos enemigos del comercio, en términos en que podamos afirmar que el comercio conduce a la pobreza, a la riqueza extrema. No, esto no es cierto. Es decir, un mundo sin comercio sería un mundo mucho más pobre que un mundo con comercio. Es decir, el comercio no se puede negar porque eso supone la destrucción del progreso y de las posibilidades de supervivencia humana en muchísimos aspectos. Eso no tiene sentido. Sobre la prohibición del comercio no se construye nada. Lo que tampoco puede ocurrir es que el comercio reemplace al Estado, es decir, que el mercado reemplace al Estado. Aquí sí nos identificamos mucho con las tesis de Paolo Prodi cuando advierte que los enemigos del comercio no son de hecho quienes prohíben el comercio, que es la tesis de Escotado, cuanto los que utilizan el comercio para malversar las propias leyes y los propios fundamentos del comercio. Es decir, que el comercio debe tener, digamos, una articulación entre otras instituciones que no son estrictamente comerciales y que no deben ni intervenir excesivamente para prohibirlo, ni desaparecer absolutamente para suprimir de este modo un contrapeso en el comercio. El comercio, para poder articularse, necesita un punto de apoyo en la palanca. Esas son las tesis de Paolo Prodi, que nos parecen mucho más razonables que otras tesis más o menos compatibles con las de Paolo Prodi en su libro El séptimo no robarás. Una obra mucho menos conocida y mucho menos leída que la de Antonio Escotado, simplemente porque es una obra más exigente, es una obra que exige mucho más al lector y tiene unas tesis más complejas que las del propio Escotado. Tampoco son absolutamente irreconciliables, no se trata de dos tesis irreconciliables, se trata de dos tesis probablemente complementarias en algunos aspectos. El caso es que el mundo en el que actualmente vivimos, la apariencia está por encima de la realidad, y esa es una exigencia o es un imperativo de la Ilustración. El mundo ilustrado ha tratado siempre de separar la apariencia de la realidad para quedarse con la apariencia. El mundo del siglo de oro trató siempre de separar la apariencia de la realidad para quedarse con la realidad. De tal manera que cuando hoy asistimos a cualquier actividad educativa en todos los niveles del sistema de instrucción pública o privada, básicamente se nos orienta a confiar en las apariencias. De hecho, Estados Unidos es un país donde se distingue la apariencia de la realidad y lo que se considera como real es lo aparente. Lo aparente tiene el estatuto de lo real. Lo que se ve, lo que se percibe por los sentidos, lo sensorial es lo que adquiere estatuto de realidad. Por lo tanto, es una realidad que se limita básicamente a la fenomenología, a lo aparente, a lo sensible. ¿Qué es lo real para una mentalidad anglosajona ilustrada? La realidad es el efecto que tenemos de la dimensión sensible de lo que nos rodea. Es decir, las cosas son la idea que tenemos de sus efectos sensibles.
La realidad es el efecto que tenemos de sus impresiones más sensibles. De tal manera que lo inteligible no está ni se le espera, porque lo inteligible queda reducido a lo sensible. Lo que vemos es lo que hay, no hay que buscarle más vueltas, no hay que buscarle el quinto pie al gato porque se supone que no lo tiene. De tal manera que, claro, las posibilidades del engaño están casi, diríamos, legitimadas. Basta que uno se crea extraterrestre, que se sienta extraterrestre, para que el estatuto ontológico de lo extraterrestre pueda admitirse en el Código Civil de una determinada sociedad. Es decir, se reduce la ontología a la psicología. Y veamos que en este enunciado de Quevedo así ocurre. Si nosotros tuviéramos que comentar este texto literario y un interlocutor nos dice, yo te enseñaré, es decir, un profesor que diga, yo te explicaré, yo te enseñaré la literatura como es, o el mundo como es, que tú no alcanzas a ver sino lo que parece. Ustedes imagínense que en lugar de mundo hablamos de literatura. Yo te enseñaré cómo es la literatura, no lo que parece ser la literatura. Conjuguen o declinen esta fórmula sintáctica en los términos que estimen más oportunos. Yo te enseñaré cómo es el mundo de las finanzas, cómo es la realidad del mundo de las finanzas, porque tú solo alcanzas a ver las apariencias del mundo de las finanzas. Es decir, yo te enseñaré cómo es la literatura porque tú solo ves las apariencias de la literatura. Yo te enseñaré cómo es el mundo porque tú solo ves las apariencias de lo que el mundo es. Es decir, que te quedas con lo aparente pero no percibes el funcionamiento verdaderamente operatorio de la realidad. Es decir, que la realidad funciona de una manera pero tú percibes ese funcionamiento no como lo que es, sino como una apariencia de lo que en realidad no es. Porque en definitiva te quedas... Es como cuando se suele decir que los editores son aquellas personas que separan el trigo de la paja y publican la paja. Bien, pues el sofista es aquel que separa la realidad de la apariencia y nos habla de la apariencia, para que creamos en la apariencia y de esa manera la realidad quede oculta, quede sin interpretar. Claro, yo de esta divisa he hecho lema a la hora de ejercer la docencia literaria. Yo te enseñaré la literatura como es. Porque en muchos aspectos la mayor parte de la gente no alcanza sino a ver simplemente las apariencias de la literatura. Y hablando de literatura es muy fácil engañar al interlocutor si no se tiene una formación literaria sólida. Lo único que puede dar una sólida formación literaria es el conocimiento científico de los materiales literarios. Cuando alguien quiere privar a alguien de conocimientos literarios, lo primero que hace es plantear la interdicción científica de la literatura. Es decir, prohibir estudiar científicamente la literatura es una forma de ejercer la pseudociencia. Esto es un paso absolutamente fundamental que plantea la Ilustración para evitar que los productos, las obras de arte en general, los productos artísticos en general y los productos literarios en particular puedan constituir un obstáculo para el conocimiento o difusión de determinadas ideas. Es decir, la literatura y el arte es un problema para la difusión de determinadas ideologías, porque constituyen un obstáculo difícil de sortear. Entonces, cuando hay que promover la ciencia por encima de cualquier otra cosa, lo mejor es quitar de en medio a los productos artísticos y literarios como medios, como objetos, como realidades que puedan exigir un estudio científico, porque eso complica enormemente las posibilidades de la ciencia tal como la entiende la Ilustración. Y por esta razón, el mundo hegemónico anglosajón ha negado siempre la posibilidad de estudiar científicamente la literatura, porque esto pone en jaque muchos de los planteamientos científicos que trata de sostener la idea científica de la Ilustración. Por eso resulta paradójico que desde tradiciones filosóficas hispano-grecolatinas se suscriba esta interdicción científica de la literatura, que es un imperativo fuertemente anglosajón, es un imperativo fuertemente ilustrado, no se da antes de la Ilustración. Es decir, en el siglo de oro español se plantea sin lugar a dudas, sin la menor duda, una interpretación conceptual científica, no conceptual filosófica, sino conceptual científica, porque en muchos aspectos entonces la filosofía se entiende como una forma de ejercer la ciencia, sobre todo desde el ámbito de la filosofía natural, no tanto de la filosofía religiosa. Cuando hablamos de filosofía, no solamente hemos de limitarnos a la filosofía de la religión, sino que hay estudios sobre filosofía natural que luego desembocan y articulan teorías científicas, como es el caso de Newton.
Newton empieza siendo un filósofo de la naturaleza y acaba siendo un científico de la naturaleza, porque Newton se hace preguntas filosóficas a las que da una respuesta científica, y ahí se produce una clara ruptura entre la filosofía y la ciencia, un claro divorcio. Por lo tanto, nuestra divisa es, parafraseando la divisa del desengaño quevedesco, yo te enseñaré la literatura como es, no las apariencias, porque tú, sin formación literaria, solo alcanzas a ver las apariencias. Esa sería, reformulada en términos de enseñanza literaria, la divisa de Quevedo. Vamos a ver aquí ahora algunos de estos pasajes, vamos a analizar algunos de estos pasajes, citarlos literalmente y vamos a interpretarlos. Ya digo que esta declaración, que está puesta en boca de un personaje alegórico, que se llama El Desengaño, forma parte de uno de los sueños que se titulan El mundo por de dentro, que es el penúltimo de los sueños, el anterior al último de los sueños, que es el sueño de la muerte. Este es el penúltimo, y esta declaración, yo te enseñaré el mundo como es, que tú no alcanzas a ver sino lo que parece, es una declaración genuinamente aurisecular, genuinamente del siglo de oro, se da de bruces con la Ilustración, y yo les digo a ustedes, si ustedes conocieran mejor el siglo de oro, si tuvieran una formación más atenta, más detenida en el siglo de oro, verían que el siglo de oro es un racionalismo superior al racionalismo de la Ilustración. La gente se queda con el racionalismo de la Ilustración porque le han hablado de él, y no le han hablado del racionalismo del siglo de oro, que es mucho más potente, menos seductor, pero mucho más potente. Es quizás más seductor en los niveles más profundos, en los niveles más avanzados, pero no en los más superficiales. Evidentemente, como he dicho hace un momento, la Ilustración potencia enormemente las apariencias en detrimento de la realidad. La realidad es un auténtico sepulcro para la Ilustración porque lo que importa es el escaparate. No se puede decir tampoco que el conocimiento esté reservado a las élites y que las élites priven al pueblo de conocimiento. Eso tampoco es cierto, ni en el antiguo régimen ni en el nuevo régimen, ni antes ni después del siglo XVIII. Antes del siglo XVIII, en el antiguo régimen, las élites sí se preocupaban por reconocer el valor universal de las ciencias y de la literatura en todo tipo de personas que alcanzaran determinados conocimientos. Con posterioridad, esa universalización se lleva a cabo a través de planes de educación masivos, gestionados por las élites para el pueblo. Recuerden el imperativo del despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin contar con él. De hecho, vivimos en unas condiciones hoy día actualmente muy comparables al despotismo ilustrado, si bien a través de procesos más complejos, porque las élites hoy día se constituyen por personas que salen del pueblo, en definitiva. Eso es la democracia, en suma y en definitiva. Pero fíjense, el título completo de la obra de Quevedo, Los sueños, hay que mencionarlo íntegramente porque es un título muy revelador. El título dice: sueños de verdades, descubridoras de abusos, verdades que descubren abusos, vicios y engaños en todo género de estados y oficios. Es decir, sueños, el autor ha soñado una serie de verdades, verdades que descubren, verdades que no simplemente se mencionan, sino que tienen un valor operativo. ¿Por qué? Pues porque descubren abusos, vicios y engaños, es decir, injusticias, pero sobre todo engaños, en todo género de estados y oficios. La obra, que es literaria, tiene un contenido ensayístico, parenético, reflexivo, muy importante, de una enorme intensidad, y se inscribe dentro de lo que es la tradición del teatro crítico universal, que después hereda Feijoo en pleno siglo XVIII. Tienen sus antecedentes a Quevedo. Quevedo es uno de los grandísimos ensayistas habidos y por haber, es uno de los grandísimos filósofos y pensadores, que hizo de la literatura y de la filosofía prácticamente un mismo pH, es decir, una misma materia, casi una misma sustancia. Bien, y en esta obra de Quevedo, que como digo vamos a citar aquí una serie de fragmentos que tengo delante, ya les advierto que para Quevedo la realidad no está hecha de palabras. Afirmar que la realidad está hecha de palabras es reiterar un pensamiento, un imperativo muy propio de la Ilustración y del Romanticismo, del cual se deriva una hermenéutica. La hermenéutica es una filosofía degenerada, es una filosofía que se interpreta a sí misma, reduciendo la interpretación al lenguaje. En definitiva, es un onanismo filosófico. La hermenéutica es un onanismo lingüístico y filosófico, es decir, el texto que se interpreta a sí mismo para no ir a ninguna parte, en definitiva. Pero con la Ilustración la realidad queda eclipsada,
queda ocultada. Y en lugar de la realidad se habla de las apariencias. Y lo que se analiza, lo que se estudia, lo que se promueve, lo que se potencia, son las apariencias. Y fíjense una cita que da Quevedo, que extraemos de los sueños. Dice Quevedo a la altura de 1627, hace ya unos cuantos años. Prácticamente hace casi, en fin, pues imagínense, de 1627 aquí, estamos hablando pues de 400, 500 años, ¿no? Según, ya muy cerca de varios centenares de años. Dice Quevedo: en este siglo, en que sólo se estima la lisonja, la ignorancia y el vicio, y sólo valen los entremetidos y artificiosos embusteros. Claro, esto parece que lo han escrito hace 5 minutos, porque esto puede decirse del siglo de oro español, del siglo XVIII inglés, alemán y francés, y del siglo XXI. Ya lo dice el tango, lo mismo vale un burro que un gran profesor. En definitiva, bueno, y hoy más que nunca, ¿no? Tengan en cuenta que hoy día las agencias de acreditación a cátedra valoran, antes que los conocimientos científicos, la gestión administrativa y burocrática. Esto es un hecho muy curioso, porque entonces los que reúnen más experiencia para ocupar cátedras universitarias son las personas que llevan trabajando como personal de administración y servicios más que nadie. Son las personas que, conforme a estos nuevos criterios de valoración y acreditación a cátedra, son las que deberían ocupar las cátedras universitarias. Es decir, no sé por qué razón no nombran directamente catedráticos de universidad a todas las personas que llevan pues décadas o años ejerciendo como personal de administración y servicios en las instituciones públicas, dado que si, según tengo entendido, creo no equivocarme, los méritos de investigación que se pueden aducir hoy para ocupar una cátedra no pueden superar los 10 méritos, y sin embargo se exigen cargos de gestión tales como liderazgo o cosas por el estilo, pues imagínense ustedes, si hablamos de líderes, tal vez Benito Mussolini podría ser una de las figuras más aptas para ocupar una cátedra universitaria, si lo que hablamos es de liderazgo, ¿no? El liderazgo, que es un mito anglosajón que se interioriza en nuestras sociedades como si esto supiera algo valioso, como si tuviera el sabor de algo valioso, cuando en realidad remite a figuras un tanto siniestras en la historia, ¿no? Que tienen que ver más bien con caudillos, duches o Führer, o cosas por el estilo. Los liderazgos son siempre muy inquietantes. El caso es que en este siglo, en que solo se estima la lisonja, la ignorancia y el vicio, y solo valen los entremetidos y artificiosos embusteros. En este siglo y en todos. Lo mismo vale un burro que un gran profesor, en definitiva. Claro, aquí lo que se denuncia, lo que se critica es el idealismo del impostor y la miseria del engañado. Es decir, el idealismo es una impostura y el engañado es un pobre diablo, es un pobre miserable, en definitiva. Contra este tipo de comportamientos humanos se construye la obra de Quevedo, en suma. Claro, es cierto que el autor de los sueños, el propio Quevedo, cuando se dirige a su público, no lo desprecia, pero no lo considera su aliado tampoco. Es decir, Quevedo es un hombre profundamente misántropo, profundamente antisocial, no se adapta en ningún contexto, no se identifica con absolutamente nada ni nadie, aunque siempre fue un cortesano que estuvo en la corte intrigando probablemente como el que más, y con grandes problemas con el conde duque de Olivares, que acaba encarcelándolo, hasta que el conde duque de Olivares acaba cayendo en desgracia también, como todo el mundo. El poder es una bomba de relojería que no sabemos cuándo va a explotar, eso es inevitable. El poder es una bomba de relojería que nadie sabe cuándo puede explotar en un momento dado. El caso es que al conde duque de Olivares también le explota. Pero Quevedo mantiene una relación con su público muy conflictiva, muy desengañada, porque evidentemente el público un día elogia, otro día vitupera, y no sabe ni lo que elogia ni lo que vitupera, porque no conoce mayormente nada. Es decir, el público en definitiva se mueve en muchos aspectos por emociones. Otra cosa son las personas que puntualmente no actúan como público, sino que tienen su singularidad específica a la hora de interpretar lo que leen o lo que oyen. Pero fíjense cómo Quevedo, cuando habla del autor y el vulgo es el público masivo, el público que se mueve más por emociones que por intelecciones, que se mueve más por la sensibilidad que por la inteligencia.
y dice, el autor al vulgo, le dedica un epígrafe, ¿no? Y verán ustedes que en esta relación que Quevedo mantiene con el público, no se parece en absoluto a Lope de Vega. Cuando Lope de Vega escribe El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, ya por 1608, 1609, unos siglos antes de la publicación de la Fenomenología del Espíritu de Hegel, Lope de Vega dice que escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, pues como las paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto. Se refiere a las comedias que escribe y estrena Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedias, que es un tratado de teoría literaria donde se justifica esa nueva manera de escribir teatro, ese nuevo arte de escribir comedias, la llamada comedia nueva, que conduce a Lope de Vega al éxito, al triunfo. Lope de Vega escribe para el mercado, pero instituyendo unas nuevas normas artísticas en contra de las normas tradicionales, aparentemente, aunque en cierta manera las confirma todas, pero con otros procedimientos. Y triunfa, tiene un gran éxito frente a Cervantes, que no tiene éxito porque no se adapta a esas nuevas normas. Para Cervantes la mentalidad del teatro de Lope de Vega es dialécticamente incompatible con la suya propia. Cervantes plantea otro tipo de relación con la realidad que no tiene que ver con la de Lope. Cervantes está más en la órbita de un Quevedo. En este sentido está más en la órbita de un Quevedo. Pero ya digo, Lope confiesa claramente que escribo por el arte que inventaron los que el vulgar aplauso pretendieron, pues como las paga el vulgo es justo hablarle necio para darle gusto. Quevedo no suscribe este imperativo. Fíjense lo que dice Quevedo, se lo leo literalmente. Quevedo dice, mas vulgo, pues sé quién eres, a la larga o a la corta, diga yo lo que me importa y di tú lo que quisieres. Es decir, Quevedo se sitúa claramente en un contexto de distanciamiento. Si Quevedo utilizara el canal de YouTube, Quevedo diría a sus presuntos o posibles seguidores o oyentes que no habla para ellos, sino que habla por el valor que tiene la literatura, porque la literatura, diría Quevedo, vale más que tú. Eso es lo que viene a decirles Quevedo, y confieso que yo esto también lo he dicho en más de una ocasión, es decir, la literatura vale más que yo, la literatura vale más que yo y vale más que tú también, evidentemente, porque nosotros somos simplemente intérpretes de la literatura, o en todo caso algunos de nosotros, algunos de ustedes lo serán, yo no, son hacedores o creadores de literatura. Por lo tanto, fíjense en las palabras de Quevedo, se las repito, más vulgo, pues sé quién eres, se encara con el vulgo, se encara con sus lectores, a la larga o a la corta, diga yo lo que me importa y di tú lo que quisieres. Es decir, como a veces hemos oído declarar a Antonio Gala tenía una frase que ya me la han oído citar más de una vez, que se resume en las siguientes palabras, tal como él las decía, me la suda la opinión de quien no respeto. Esto es lo mismo que Quevedo. No les digo ya nada si hablamos de Camilo José Cela. Camilo José Cela era un autor totalmente quevedesco en pleno siglo XX. Y al hilo de estas coplas, de esta redondilla, en definitiva, AB, BA, en arte menor, les voy a citar unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz, 4 versos de Sor Juana Inés de la Cruz muy reveladores. Fíjense que me muevo en el tesoro del siglo de oro, donde están las claves que permiten interpretar el comportamiento humano contemporáneo. Lo que somos está perfectamente explicado en la literatura española del siglo de oro. Y dice Sor Juana en ese poema tan célebre, Finjamos que soy feliz, un poema absolutamente fundamental para interpretar lo que es la idea de la felicidad mucho antes de que la hegemonía anglosajona usurpara esta palabra monopolizándola bajo un sentido propio. Sor Juana Inés de la Cruz dice, ¿de qué sirve al ingenio el producir muchos partos si a la multitud se sigue el malogro de abortarlos? Supongo que entienden perfectamente las palabras de Sor Juana Inés de la Cruz, esta monja novohispana, esta mujer novohispana, que escribe una literatura que es más actual que la prensa digital del día. ¿De qué sirve al ingenio? ¿De qué sirve a la persona inteligente? ¿De qué sirve a la persona que piensa con genialidad, con originalidad? Producir muchos partos, es decir, producir muchas obras valiosas, escribir buenos libros. Si a la multitud se sigue, si al vulgo, podría decir, a las masas,
lo que hacen las masas a continuación, es decir, si inmediatamente después el vulgo, la masa, la chusma, la multitud, el público, lo que hace es destruirlos, abortarlos, malinterpretarlos, es decir, ¿de qué sirve generar conocimientos si la masa los malinterpreta, se ríe con ellos, hace chistes, hace memes? ¿De qué sirve el conocimiento? Bueno, pues vamos a ver, esto no justifica que no se imparta el conocimiento. O sea, yo mismo imparto clases fuera de mi horario laboral y fuera de mi calendario laboral. Es decir, yo ahora mismo no tendría por qué estar impartiendo esta clase, esta lección, esta sesión sobre la obra literaria de Quevedo. Yo estoy fuera de la universidad, estamos fuera del calendario académico, fuera del horario académico, pero sigo libremente, voluntariamente, gratuitamente, impartiendo de manera pública, abierta, y lo subrayo, gratuita, una serie de conocimientos y de interpretaciones sobre la obra de Quevedo. En este caso, los sueños de Quevedo, sin pedir nada a cambio, abiertamente. Es decir, vamos, no vamos a hacer como Cervantes, ¿no? Cuando decía, me deberán, o como el propio Machado, debéisme cuanto he escrito, debéisme cuanto he escrito. Bueno, pues yo no digo que me debáis las lecciones de literatura que os he dado, no se trata de eso, me parece muy fuerte, cada uno interpretará lo que quiera, pero lo que no me podéis negar, es que he dedicado muchas horas de mi vida a interpretar la literatura para ceder abiertamente esas interpretaciones. Es decir, llevo más de 1600 vídeos publicados sobre literatura. En fin, creo que ya solo por la cantidad de vídeos que he puesto a disposición de todo el mundo de manera abierta, creo que esto ya de por sí merece un respeto. No digo que no lo tenga ese respeto, cuidado, no digo que no lo tenga, pero, en fin, si alguien puede grabar en 1600 vídeos sobre obras literarias, pues que lo haga. Ahí tiene los medios adecuados para hacerlo. Pero somos conscientes de que con el conocimiento que se imparte sobre literatura o sobre cualquier otro asunto, pues unos hacen tesis doctorales, otros hacen memes, unos hacen bufonadas, otros hacen trabajos inteligentes, otros hacen el idiota, es decir, cada uno hace lo que puede, porque cada uno tiene el sentido del humor que su inteligencia le permite. Entonces cada uno hace con el conocimiento lo que su inteligencia le permite. Hay algunos que su inteligencia solo les permite hacer estupideces y hacen estupideces. Hay otros cuya inteligencia les permite hacer tesis doctorales y hacen tesis doctorales. Pero no olvidamos que más vulgo pues sé quién eres, a la larga o a la corta, diga yo lo que me importa y di tú lo que quisieres, y con Sor Juana Inés de la Cruz, en su poema Finjamos que soy feliz, ¿de qué sirve el ingenio, el producir muchos partos, si a la multitud se sigue el malogro de abortarlos? Bueno, pues ¿de qué sirve? Pues sirve de la necesidad que el ser humano tiene de confiar en el conocimiento como una forma de preservación de la inteligencia, en definitiva. Compartir conocimientos es compartir inteligencia, y creo que en el mejor de los contextos. Por esta razón consideramos que es absolutamente fundamental dedicarnos a la interpretación de la literatura y a difundir la interpretación de la literatura como un modo de mejorar las condiciones de la vida humana. La interpretación literaria no sé hasta qué punto puede ser mejor o peor que el hallazgo de una vacuna que salve vidas, pero sí creo que la interpretación de la literatura es uno de los componentes fundamentales para preservar o para mantener en el mejor de los estados posibles, al menos, la salud mental de buena parte de la población. En los sueños de Quevedo aparecen determinados prototipos humanos, determinadas figuras, determinados personajes que encarnan profesiones, actividades o formas de comportamiento, sobre todo actividades profesionales y formas de comportamiento. Uno de los prototipos que aparece más fácilmente ridiculizados es el de los filósofos, es el de determinados filósofos, no de todos los filósofos, porque filósofo es Quevedo cuando escribe, poeta es Quevedo cuando escribe poesía, y aparecen ridiculizados y parodiados muchos filósofos y muchos poetas. Quiere decirse con esto que no es que Quevedo se desdiga de una cosa u otra, es que el mundo es mucho más complejo de lo que es capaz de percibir una mente simple, en definitiva.
Los filósofos ocupan un lugar importante desde el punto de vista de la crítica a las que los somete el autor de los sueños. Y dice en un determinado pasaje, cuando él asiste al sueño del juicio final. Entonces asisten al juicio final una serie de gentes que son llamadas para pedirles cuentas sobre lo que han hecho en la vida. Y dice, fueron juzgados los filósofos, cito a Quevedo, y fue de ver cómo ocupaban sus entendimientos en hacer silogismos contra su salvación. Mas lo de los poetas fue de notar, es decir, que filósofos y poetas, disociados en la República de Platón, aquí viajan juntos. Y entonces ridiculiza a los filósofos de cómo ocupaban sus entendimientos en hacer silogismos que iban incluso en contra de su salvación, de tal manera que todo lo que hacían era utilizable en contra de ellos. Pero dice, lo de los poetas era peor, dice más, lo de los poetas fue de notar que de puro locos querían hacer creer a Dios que era Júpiter, y que por él decían ellos todas las cosas. Y aparece Virgilio, y dice, y Virgilio andaba con sus Sicélides Muse, diciendo que era el nacimiento de Cristo. Mas saltó un diablo y dijo no sé qué de Mecenas y Octavia, y que había 1000 veces adorado unos cuernecillos suyos, que los traía por ser día de fiesta. Nótese el tono de Luciano de Samosata, nótese cómo se parodian las cosas serias. Contó no sé qué cosas el diablo a este propósito. Al fin, llegando Orfeo, como más antiguo, a hablar por todos, le mandaron que se volviese otra vez a hacer el experimento de entrar en el infierno para salir, y a los demás, por hacérseles camino, que le acompañasen. Es decir, los mandaron todos al infierno directamente. A los filósofos que estaban haciendo orgotismos, andaban haciendo silogismos para justificar su salvación, y en realidad lo que provocaban era el efecto contrario y ridículo, es decir, estaban argumentando filosóficamente a favor de sí mismos y de su salvación. Los diablos no perdieron el tiempo con ellos, los mandaron a todos al infierno. Y llega un astrólogo. Claro, el astrólogo es una variante del filósofo, es una variante del filósofo naturalista que no tiene nada que ver, digamos, con la ciencia, porque es una especie de supersticioso, es un sortílego en definitiva. Entonces, todo lo que tiene que ver con este tipo de filósofos, no podemos generalizar, cuidado, pero lo que tiene que ver con este tipo de filósofos, de lunáticos, de orates, de nefelibatas, en definitiva, irrumpe con la figura de un astrólogo totalmente estrafalario. Pero fíjense cómo se subraya el fanatismo del idealismo, ¿no? Cómo se subraya el fanatismo que sostiene este astrólogo. Cito el texto. No bien dijeron todo esto los diablos, cuando cargado de astrolabios y globos, entró un astrólogo dando voces. Globos no se refiere a los globos de cumpleaños actuales, sino a los globos del planeta Tierra, circunvalados por el Cano. No bien lo dijeron cuando cargado de astrolabios y globos, entró un astrólogo dando voces y diciendo que se habían engañado, que no había de ser aquel el día del juicio, porque Saturno no había acabado sus movimientos, ni el de trepidación el suyo. Volvióse un diablo, y viéndole tan cargado de madera y papel, le dijo, ¿ya os traéis la leña con vos al infierno? Como si supiérades que de cuantos cielos habéis tratado en vida, estáis de manera que por la falta de uno solo, en muerte os iréis al infierno. Es decir, habéis estado estudiando todos los cielos de la tierra y no habéis prestado atención al cielo verdadero, que es al cielo de la teología católica y cristiana. Entonces vais al infierno, ¿no? Pero fíjense cómo se burla de él. Dice, más leña traéis al infierno, con todo su aparataje de astrolabios, de globos terráqueos y todas estas sandeces. Pero el astrólogo les dice, ustedes están equivocados, ustedes tienen la fecha equivocada, es decir, hoy no es el día del juicio final, porque según los datos que yo manejo, el día del juicio final es otro, ustedes tienen que revisar todos estos procedimientos. Entonces, es curioso cómo el fanatismo del idealista se antepone al funcionamiento de la realidad, de tal manera que es como el que describe el horóscopo, el que escribe el horóscopo, y dice, hoy tendrás un día feliz, y resulta que te atropella un coche, ¿no? Y dicen, bueno, es que la culpa la ha tenido la realidad. Pero el horóscopo, la descripción del horóscopo, está por encima de la realidad. Si hay alguna diferencia entre lo que dice el horóscopo y lo que ha ocurrido, la culpa la tiene la realidad, pero no el horóscopo. Estas es en definitiva las tesis del teoreticismo científico, es decir, si algo falla, la culpa la tiene la realidad, pero no el estructuralismo. Es decir, todas las teorías literarias que del siglo XX se han expuesto tienen un fundamento estructuralista que siguen este planteamiento. Es decir, si algo falla, la culpa la tiene la realidad.
El idealismo alemán mismamente tiene este planteamiento. Si algo falla, la culpa la tiene la realidad. Es decir, yo me considero un extraterrestre. Si algo falla, la culpa la tienen los terrestres, pero no yo, porque yo me considero un extraterrestre y esta consideración personal mía está por encima de la realidad, como la del astrólogo. Dicen, ustedes están equivocados, porque hoy no es el día del juicio final según mis cálculos, ¿no? Y los diablos lo que le dicen es, más leña traes al infierno, anda, vaya. Y dice él, yo no voy a ir al infierno, dijo él, y salta, pues llevaros en una anástrofe. Esto es lo que se llama una anástrofe. La anástrofe es la alteración en el orden de dos palabras que convencionalmente van seguidas, os llevarán. Y el anástrofe, o la anástrofe, perdón, es femenino, la anástrofe sería llevaros an. En vez de os llevarán, pues llevaros an. Eso es la anástrofe, el hiperbatón de dos palabras que convencionalmente o clásicamente van seguidas la una de la otra. Pues llevaros an, y así se hizo, es decir, quitan de en medio a este estrafalario astrólogo inmediatamente. Pero es que a continuación llega un quiromántico, es decir, uno de estos que pueden decir que pues existen, pues no lo sé, almas de dos cabezas, la superconciencia o la supreconciencia, el inconsciente o lo que sea. Es decir, si Quevedo hubiera conocido a Freud, lo hubiera puesto en esta categoría. Es decir, este dice que existe el inconsciente, pues Quevedo lo hubiera metido aquí, en la supraconciencia. Entonces, un quiromántico. Otro que estaba a gatas con un compás, fíjense la disposición totalmente ridícula. El compás es un instrumento de la filosofía natural, de la geografía, de la cartografía, pero aquí no se utiliza para estos fines inteligentes, sino para fines sortílegos, supersticiosos, pronosticar el futuro. Otro que estaba a gatas con un compás, midiendo alturas y notando estrellas, cercado de efemérides y tablas, se levantó y dijo a altas voces, es decir, como si hubiera descubierto algo, ¿no? Parece que andaba buscando por el suelo, midiendo alturas por el suelo, tiene tela el tema, ¿eh? Entonces imagínense la expresión grotesca de todo esto, parece Valle Inclán casi. Otro que estaba a gatas con un compás, midiendo alturas y notando estrellas, esto es el día del juicio final, cuando te tienen que juzgar por lo que has hecho en la tierra. Cercado de efemérides y tablas, se levantó y dijo en altas voces, «Vive Dios que si me pariera mi madre medio minuto antes, me salvo», porque Saturno, en aquel punto, mudaba el aspecto y Marte se pasaba a la casa de la vida, el escorpión perdía su malicia y yo, como di en procurador, fui pobre mendigo. Procurador, el oficio de procurador. Otro, tras él, andaba diciendo a los diablos que le mortificaban que mirasen bien si era verdad que él había muerto, que no podía ser, a causa que Júpiter tenía por ascendente a Venus y en la casa de la vida, sin aspecto ninguno malo, y que era fuerza que viviese 90 años. Es decir, que les dice, no, yo no he muerto. Es como si un muerto le dice al médico que certifica su exitus, no, yo no estoy muerto, usted revise bien el diagnóstico y yo estoy vivo y tal. O sea, claro, así razona un filósofo idealista, es decir, anteponiendo el fanatismo de su idealismo al orden operatorio de la realidad. Claro, el pulso de la filosofía materialista es precisamente superar estos idealismos. Pero, insisto, es como si leyéramos el horóscopo y dijéramos esto tiene que ser así, y si el horóscopo no se cumple, la culpa la tiene la realidad, no la tiene el horóscopo. Esto es como cuando se apela al destino, ¿no? Se dice, no, es que el destino es de esta manera y no de otra. Y bueno, ¿y cómo sabe usted cuál es la otra manera? Es decir, realmente no hay otra manera. En suma, no hay otra forma de hablar de estos asuntos. Vamos a limitarnos aquí a esta sesión y vamos a continuar en otra sesión en el futuro. En otra dedicación, en otra ocasión, la segunda parte a este vídeo nos quedaremos aquí. Nos vamos a quedar en la figura de los alquimistas, ¿no? Que es otro de los personajes o de las figuras a las que Quevedo ridiculiza enormemente. Pero sí es algo importante lo que queremos decir aquí in medias res, es decir, en mitad de esta argumentación que sobrepasa las posibilidades de una sesión de aproximadamente 45, 50, 60 minutos y por lo tanto continuaremos en otra sesión sobre estos mismos temas y nos quedamos con los alquimistas. Pero fíjense en una cuestión muy importante que plantea Quevedo y todo el pensamiento literario del siglo de oro español. Esto es muy importante lo que les voy a decir a continuación. El siglo de oro español sitúa la libertad del ser humano por encima de Dios.
Esto es una auténtica aberración para el pensamiento protestante. Situar la libertad humana, la libertad del ser humano, la libertad del hombre y de la mujer, por encima de Dios, no por la libertad de Dios, sino por encima de Dios, es algo incompatible con la mayor parte de las religiones. Y es totalmente incompatible con la religión protestante, con la religión de Lutero, con la religión reformada. Porque en la religión de Lutero, la libertad del ser humano no está por encima de Dios. Y no está por encima de Dios porque el ser humano no tiene libertad. Y no tiene libertad porque el comportamiento humano en la tierra está totalmente determinado por la predestinación, es decir, por la voluntad de Dios. En suma, el Dios católico, el Dios del pensamiento barroco, es un Dios que se aparta de las acciones humanas y que reconoce en el ser humano la libertad que tiene este ser humano de elegir entre el bien y el mal. Y una vez que el ser humano haya elegido entre el bien y el mal, Dios interviene y sanciona. Pero Dios no interviene en los actos de la libertad humana. Claro, este es un aspecto enormemente revelador de muchas cosas. Esta pasividad del Dios católico no la tiene el Dios protestante. El Dios protestante no renuncia a intervenir en la vida humana y además interviene organizándolo todo desde el principio. Es decir, desde la misma concepción hay una predestinación en virtud de la cual el ser humano se salva o se condena por predestinación, no por sus obras. El calvinismo radicalizará todavía más esto y dirá que un síntoma de que el ser humano se va a salvar es la bonanza económica. Si te van bien los negocios, es señal de que te vas a salvar. Y si te van mal, es señal no solo de que te vas a condenar, sino de que efectivamente mereces la condenación eterna. Esta intromisión de la voluntad divina en la libertad humana hasta anularla por completo es característica del protestantismo. Y sin embargo, el catolicismo, a través de lo que fue la teología de Tomás de Aquino, frente a la teología dogmática de Agustín de Hipona, de la que procede Lutero como monje agustino que es, esta teología escolástica que sitúa a la razón al mismo nivel que la fe o incluso por encima de ella, es algo absolutamente fundamental. Porque, insisto, por la filosofía escolástica, el pensamiento literario español logra apartar a Dios del terreno de la libertad humana y logra hacer algo que nadie se atrevió nunca a explicitar ni a pronunciar en estos términos. El Quijote confirma que la libertad del ser humano está por encima de Dios. Esto es una auténtica aberración. Realmente ni el propio Concilio de Trento, que entre bastidores aprobó semejante divisa, se atrevería a darle nombre, se atrevería a pronunciarla. Y esto lo hizo la literatura. Tengan en cuenta que pocas etapas de la historia de la humanidad han sido tan seculares como el barroco español, porque escribir una obra como Los sueños de Quevedo, donde se afirma en definitiva que la libertad del ser humano está por encima de Dios, esto fue un logro que solo consigue el siglo de oro español, porque la Ilustración lo que va a decir es que la libertad humana no está por encima del Estado. Es decir, el Estado para la Ilustración reemplaza a Dios, y es un Estado que adquiere la forma del Dios protestante, porque podríamos considerar que en democracia la libertad está por encima del Estado, pero no es así. El concepto de Rousseau es muy claro, la libertad del ser humano está en lo que dice el Estado, de tal manera que el ser humano no puede desarrollar una libertad al margen del Estado. Claro, esto es un término con el que el propio Stalin está totalmente de acuerdo. Claro, es que esto tiene unas vueltas que pueden dar lugar a muchas cosas y a muchos desenlaces. En definitiva, uno de los dioses de la Revolución Francesa, que es Rousseau, no considera que la libertad humana esté por encima del Estado, porque el Estado aquí es un trasunto del Dios protestante. Y sin embargo, el pensamiento literario del barroco español considera que la libertad del ser humano está por encima de Dios, incluso está, por supuesto, por encima del Estado. La libertad, otra cuestión es lo que se haga con eso, porque al final estarás en el juicio, en el día del juicio. Por lo tanto, tú haz lo que quieras, pero atente a las consecuencias, ese es el planteamiento. Pero por hacer, tú tienes libertad para hacer lo que quieras, porque Dios no se va a entrometer, te va a pedir cuentas, como un superego, como un superyo, en definitiva, tal como lo define Freud en su teoría del psicoanálisis, una autoridad que te va a pedir cuentas, pero que te va a dejar libertad para que hagas tú lo que quieras. Pero esta posibilidad de apartar a Dios de las acciones humanas es un logro que ninguna otra religión, salvo el catolicismo, planteó. Pero es que este logro es una manera de disponer
en el terreno de las operaciones, en la razón práctica, un ateísmo, que es el ateísmo que plantea Cervantes. Dios no tiene nada que ver en esto. Cada cual se fabrica su destino, no tiene aquí fortuna alguna parte, y fortuna aquí es un trasunto de Dios, puesto en boca de un pagano como es Escipión el africano, pero que es un trasunto de Dios. Claramente, el siglo de oro español, lo que dice al lector, lo que dice a sus contemporáneos es: siéntete libre, actúa con libertad, porque de hecho lo eres. Dios no tiene nada que ver en tu manera de actuar. Ahora, eso sí, hay una superconciencia, que no eres tú, como dicen ahora, sino que es un orden moral trascendente que al final de tu vida te va a juzgar, pero que no se va a entrometer en lo que hagas. Tú tienes libertad, pero atente a las consecuencias. Ese es el planteamiento. Es decir, eres libre, pero cuidado con lo que haces. Cuidado con lo que haces con tu libertad. Cuidado con excederte en el uso de tu libertad. Cuidado con el ibris. Ese es el planteamiento también de la moral griega. Pero es que el planteamiento protestante es: tú no tienes libertad, porque tu libertad no está por encima de Dios. ¿Cuál es la divisa de la democracia posmoderna? La divisa de la democracia posmoderna es que la libertad está incluso por encima de la razón. Y claro, cuando la libertad se sitúa por encima de la razón, incurrimos en el irracionalismo, incurrimos en el idealismo. Porque una libertad que se sitúe por encima de la razón, es decir, una libertad que actúe de espaldas al racionalismo humano, es una libertad idealista. Es una libertad que ha perdido el fundamento material en que articularse, en que operar. Es decir, la libertad no puede situarse por encima de la razón, porque yo no tengo libertad de volar si no es a través de unos instrumentos que me capaciten para superar o vencer la ley de la gravedad. Claro, yo no puedo saltar de la planta 14 de un edificio moviendo los brazos y simulando un vuelo, porque eso es la libertad de un idealista, que muere, indudablemente. Es decir, hay que superar la ley de la gravedad con determinados recursos que no son los meramente físicos, sino que se necesita un instrumental o una ingeniería aeronáutica, por así decirlo. Entonces, el gran error de la democracia posmoderna supone hacer creer al ser humano que en el ejercicio de su libertad el ser humano puede superar las posibilidades de la razón conocida. Y esto, claro, es un grave error. Insisto, el siglo de oro español, el pensamiento literario del siglo de oro español, y esto es lo que aporta sobre todo Cervantes en el Quijote, es que la libertad humana está por encima de Dios. Esto es una auténtica aberración para el mundo protestante, que no puede considerar nunca que la libertad humana esté por encima de Dios, porque por encima de Dios no hay nada. Y no solo no hay nada, sino que la libertad es algo que el ser humano no tiene ni por encima ni por debajo de Dios, porque no tiene. Dios determina la salvación o la condena del ser humano al margen de la actuación que el ser humano pueda llevar a cabo. Y la democracia posmoderna, que ha secularizado absolutamente todos los términos y referentes y ha convertido a Dios primero en el Estado y hoy en el mercado, es decir, la libertad del ser humano no está por encima del Estado, ni está por encima tampoco del mercado. Es el mercado el que tiene libertad para gestionar la libertad del ser humano, en definitiva. Esto es el mundo en el que vivimos y esto es lo que nos enseña la literatura, porque como les he dicho al principio, conforme a la divisa de Quevedo, dice Quevedo: yo te enseñaré el mundo como es, que tú no alcanzas a ver, sino lo que parece. Esto es lo que dice Quevedo, pero es que la literatura, tanto de Quevedo como la del siglo de oro, va en esta dirección. Aquí hemos terminado la primera parte de esta sesión. Nos queda una segunda parte de la que hablaremos próximamente.